reforma no es hacer cosa nueva. La reforma no es una enseñanza ni una doctrina nueva. La reforma es hacer que las cosas vuelvan al sentido original por la cual fueron creadas. Eso es reforma. Que las cosas vuelvan al sentido original por la cual fueron creadas. Así que damos gracias al Señor. Porque mi hermano Deiron anoche hablaba de que la reforma tiene que iniciar por nosotros. Y esta es una gran verdad. Y por ende voy a tomar a un hombre que la reforma inició por él. Él fue el que inició. Y quiero tomar el libro de Segundo de Reyes. Voy a leer algunos versos de rey Osías. Voy a tomar el verso 5 del capítulo 22 de Reyes. Recuerde que la reforma no es cosa nueva, sino volver al origen por la cual se creó. Esto es reforma, volver allá atrás. No es hacer cosa nueva, es volver al origen, es volver al principio, es volver a lo que Dios tenía en mente. De esto es reforma. Reforma no es una doctrina. Reforma no es una doctrina. Así que el libro de Reyes dice de la siguiente manera: y que la ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que la entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar la grieta de la casa. Este verso me llama la atención, porque aquí dice que debemos poner en las manos, en este caso era un dinero que se había recolectado, y dice que debe ponerlo en las manos que están trabajando en la casa de Dios. Pónganlo en las manos de estas personas que están obrando en la casa de Dios. No lo dejen en cualquier mano, porque estos hombres se están ocupando y se van a ocupar de corregir la grieta que tiene la casa de Dios. No sé si y creo que sí, hay mucha grieta en la casa de Dios. Creo que hay demasiada grieta en la casa de Dios. Y hay que corregirla. Pero no todo el mundo va a tener la capacidad para corregir esta grieta que están en la casa, sino aquellos que son profesionales que trabajan en esa área. Por eso el escritor dice: ponlo en las manos de aquellos que están trabajando en la casa de Dios. No la ponga en cualquier mano, sino en aquellas que están trabajando en la casa de Dios. Y esto quiero hablar. Y si yo preguntaría cuántos pastores hay aquí, yo creo que no hay ninguno acá, porque eso es lo que aprendimos, eso es lo que sabemos, eso es lo que aparentemente la Biblia dice, y no hay pastores. Bueno, y es algo raro porque voy a hablar con los pastores que están acá. Usted sabrá entonces si es pastor. Pero quiero regresar al verso donde dice que ponga esto en las manos de aquellos que están trabajando en la casa, aquellos que van a reparar la grieta de la. Hoy no estamos reparando un templo. Ya el hermano Eury hablaba de quién es el templo ahora. No es de Salomón, no es el que hizo Moisés, no aquellos templos que hicieron estos hombres, sino el templo que habló Pablo, que somos el templo de Dios. De este templo es donde Cristo habita. Y si este templo no es hecho de mano por hombre, si este templo aún somos nosotros, el texto está diciendo, bueno, entre nosotros hay grieta. Y hay que corregir esto. Y ya el hermano Eury habló
de toda esta grieta que tenemos, todos estos conceptos que tenemos, y eso hay que corregirlo, porque por esa grieta se están escapando muchas cosas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Quiero leer capítulo 4, el verso 8 y el verso 11 y 12. Dice así: por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 11 habla de estos dones que Dios le dio a los hombres. ¿A quién se lo dio? A los hombres. ¿Se lo dio a los pastores? No. A los hombres para que pastoren. Dice el texto, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en la palabra. Me encanta esta palabra, a uno puso Dios. Decía unos momentos atrás, aquí aparentemente no hay pastores. Nadie nombraba a nadie. Es raro. Y caigo otra vez en lo que dijo Eury, siendo que el mismo Señor dijo que Él mismo fue quien lo puso. Él mismo fue quien lo puso. Ahora, si no nos ponen, no somos. Si no nos ponen, no somos. Y el texto está hablando que Él mismo constituyó, estableció, Él mismo. ¿El obispo quién? ¿Reverendo quién? No, Él mismo constituyó. Si queremos reforma, tenemos que comenzar por acá. Tenemos que comenzar por acá. Por lo que dice Segunda de Reyes, poniendo un hombre experto en esto que tapen la grieta. Y el apóstol Pablo dice esto: Él constituyó hombres para que tapen esta grieta. Él constituyó hombres para que tapen esta grieta. Y cuando la palabra habla don, en el verso 8, dones, en el verso 8, está hablando de que esto debe ser resultado del carácter del que posee el don, más que el beneficio de sí mismo. Él mismo puso y dio dones. El don o el nombramiento al pastorado lo puede un hombre confirmar, pero el texto está hablando que Dios mismo puso a uno. Me llama la atención que en cada iglesia local hay más de 2 evangelistas, hay más de 2 maestros, hay más de 2 de todo. Pero en la iglesia local no hay más de 2 pastores. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto maestro? ¿Por qué hay tanto evangelista? Nada más hay un pastor. Si la Biblia dice, Él mismo constituyó a unos pastores, ahí está, maestros. ¿Por qué usamos y por qué tenemos tanto evangelista local, tanto maestro local, 5, 6, 7, 8, no sé, pero un pastor? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, hace más de 100 años que se está discutiendo algunos lugares de hombre grande. Edifiquemos la iglesia, pero muchos dicen, no, no conviene, no es rentable.
Si edificamos la iglesia como ustedes están diciendo, no es rentable. Por eso es que no avanzamos. Porque no es rentable que haya muchos pastores. ¿Cómo se repartirían entonces? Bueno, el problema es que hay repartición y esto no es para repartir. Esto no es para repartir. Si queremos reforma, debemos de tumbar eso. Y hágase la pregunta a la iglesia que usted va. Pastor, ¿cuántos maestros hay acá? Bueno, hay 3. ¿Y cuántos evangelistas? Hay tantos. ¿Y pastores? Pregúntele, a ver qué él va a responder. Pregúntele. Porque tiene que haber más de uno. Pero no conviene que haya más de uno. No conviene que haya más de uno. Siendo que el apóstol Pablo dice, él mismo constituyó a unos profetas, a otros maestros. El pastorado, hermanos, no es un nombramiento que alguien da. El pastorado es una función que Dios pone en el hombre. No es algo que yo tengo que esperar que alguien me nombre. Alguien me nombre, entonces yo funciono como pastor. Eso no está bíblico. Eso lo hacen las congregaciones. La iglesia ya Dios la estableció, le dijo, a uno puso en la iglesia. Ahora que en sus congregaciones pongan a uno, eso está bien. Pero Dios puso pastores para que funcionen en el cuerpo de Cristo como Dios quiere que funcionen. Pero no es rentable que haya mucho. Bueno, si queremos, yo cuando vi ese letrero, dije, bueno, si hubiera sido yo que escribo eso, pongo reforma, es igual a sangre. Reforma es igual a sangre. Los reformadores mueren, los matan, porque no conviene que ellos digan las cosas. No conviene que ellos digan las cosas. Y me encanta el rey Osías porque dijo, busquen hombre y pónganle en las manos. No busquen un hombre, busquen hombres. Busquen hombres y pónganle las manos para que ellos sean quien tapen la grieta de la casa de Dios. Porque hay mucha grieta. Y Pablo dice, a uno puso Dios, ¿para qué? El verso 16 dice, el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. El pastorado no es que yo soy más, el pastorado es una función que muchos debemos de tener. No es una posición como que ahora yo soy el pastor de la iglesia. Venga a mí, si usted quiere un consejo, vayan del pastor. No, hay personas que tienen la función del pastor que están ahí. Vaya donde ellos. Y los pastores se ponen como, wow, soy el único. La última palabra la tengo yo. No. No. La última palabra la tiene Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Pero no conviene que hayan pastores. No convienen muchos pastores. Conviene uno. Y ese es el motor. Usted no puede ir para tal sitio. Yo soy el pastor de la iglesia. Eso se lo inventaron los religiosos. Y no estoy diciendo que no haya pastor, que no tiene que ver una persona al frente. Tiene que ver a alguien al frente. Pero ese que está al frente debe de entender que alante de él hay muchos pastores. Y los pastores que están sentados ahí en ese lugar deben entender que hay uno que está al frente. Son colaboradores. El apóstol Pablo le dice, creo que en Efesios le dice que Timoteo es colaborador. Timoteo no era apóstol.
No se le llama que Timoteo era apóstol, pero sí Pablo dice, hace la función que yo hago, hace lo mismo que yo hago. Pero los de ahora somos tan mezquinos que no queremos reconocer a quien Dios, como hablaba Eury, ha llamado. Somos tan mezquinos. Y eso no es malo, es por un orgullo, eso es un ego. Si no soy el que todo tiene la mirada, no está bien. Yo soy el centro. Hay que reformar eso, hermano. Hay que reformar eso. Hay que tumbar eso. Hay que tumbar ese asunto de que hay un pastor. Hay muchos pastores en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted debe de funcionar como un pastor. Y si usted es un miembro ahora, vamos a llamarle un miembro normal, y mañana a usted lo nombran pastor y usted empieza a ejercer la función de pastor, usted no es pastor. Porque la función del pastor se ejerce antes de, no después. Como que un saco que le ponen y ahora soy. No. El pastorado es un órgano en el cuerpo de Cristo que debe funcionar naturalmente. Debe funcionar por naturaleza. Que los hombres no lo vean, eso no le importa. Usted no ve el corazón mío y él está trabajando. Usted no ve los pulmones míos y ellos están trabajando. Porque por naturaleza funcionan así. Por naturaleza funcionan de esta manera. Así que el pastorado no es alguien que se inventó, que me parece que se tiene el llamado. Bueno, que hay un hombre que reconozca que usted tiene el llamado, eso está excelente. Pero si alguien no lo quiere reconocer, eso no quiere decir que usted no es pastor. De hecho, que muchas veces para reconocer lo que usted es pastor tiene que estar de acuerdo con todo lo que el otro diga. Si es malcriado, usted no va a llegar al pastorado nunca. Nunca. No le conviene. Es un obstáculo al crecimiento. Es malcriado. Es desobediente. Claro, para ti. Para ti. Pero para Dios no. Por ende, mi consejo en esta noche, funcione como lo que usted es. Si usted es un pastor, funcione como un pastor, que nadie lo vea, eso no le importa a nadie, funcione como tal. Que usted es un evangelista, funcione como tal. Funcione como tal. Si estamos esperando que hombres nos reconozcan, vamos a pasar 1000 años dando vueltas y no nos van a reconocer. Van a reconocer a los que nos caen bien, a los que más dieman. Por eso se usa sobre con nombre todavía. Para ficharlos si no dieman. Por eso es. Y es infiel. Es infiel. No puede ser llegar al pastorado porque es infiel. Mientras tanto ya Dios lo cogió como pastor. Y alguien lo tumba. ¿Queremos reforma? Entonces vámonos a funcionar. Que la reforma es hacer las cosas que las cosas vuelvan al sentido original por la cual fueron creadas y diseñadas. Dios no inventó el pastorado en la tierra. Dios lo trajo acá, pero el modelo es celestial. Si no conocemos el modelo celestial, vamos a estar inventando como lo político. Y esto se va a volver entonces como un sindicato. Que mientras los sindicatos están peleando con el gobierno, están haciendo negocios. Si me da tanto, dejo de hacer huelga. Así se va a convertir entonces la iglesia. Un sindicato. Y esto no es un sindicato para negociar por abajo. Esto no es un sindicato para negociar por abajo. Quiero terminar. Recuerda que la palabra dones, lo que resalta es
el beneficio más que el carácter. Perdón, al revés. El verso 16 dice así: ¿para qué están puestos estos hombres? ¿Y qué función es la de ellos? El verso 16 de Efesios: de que quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia, algo que Dios estableció. Usted va a funcionar con lo que Dios estableció, pero los hombres hemos tenido la capacidad de amadrinar, así se dice, o ponerle, bozar aquello que ya Dios dijo en el verso 16. Según la actividad propia. Yo no tengo que decir cómo usted va a funcionar. Usted tiene una actividad propia dada por Dios. Yo no puedo ponerle bozar. Es dada por Dios esta actividad. Actividad propia. Tenía 5 hojas, espérenme. Mire cómo vamos a lograr la reforma. Dice Deuteronomio 31, 26. Tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios. Y está allí por testigo contra... Usted sabe por qué este libro hay que ponerlo allá. Porque en Reyes, donde yo estaba leyendo, el libro se perdió. ¿Y dónde se perdió el libro? En la casa de Dios. Dice que el libro de Dios se perdió en la casa de Dios. Y hoy es lo mismo, la palabra de Dios se ha perdido en los púlpitos. La palabra de Dios escasea en los púlpitos. No estoy hablando de la Biblia, en la Biblia siempre está en los púlpitos. Estoy hablando de la palabra de Dios en los púlpitos. Se han escaseado. Y la orden es: busca esos libros y ponlo una vez más en la casa de Dios, que ahí es que tienen que estar. Y esa casa de Dios es usted y soy yo. Así que, hermano, reforma. Dejemos de oír los mismos. Yo estoy seguro, estamos tan que si yo hablaba con alguien, que si yo hablo aquí, abro la Biblia y hablo a Mateo 25, la mujer, las 10 vírgenes, ya usted sabe lo que yo voy a decir. Y si yo digo algo que no está ahí, usted dice: yo no lo había leído. Pero usted no lo tiene que leer, yo lo estoy leyendo. Porque ya sabemos que la Biblia dice, y eso. Dios le bendiga, hermanos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor.